Amén. Dios le bendiga. Vamos a empezar este servicio. Vamos a escuchar la palabra en el capítulo 11 del libro de Lucas. Vamos a encontrar cuando el Señor Jesús nos hablaba acerca de las señales. Siempre esta generación le pedía al Señor señales y señales y señales acerca de todo lo que estaba ocurriendo. Pero vamos a ver qué dice la Escritura. De la misma manera nosotros también, de alguna manera, vamos a encontrarnos con ese principio de que el Señor siempre va a dar eh, lugar a su palabra y a través del acontecimiento de las Escrituras, el Señor va a manifestar su revelación de sus misterios. Voy a leer el libro de número 11, versículo 29, y dice así la palabra del Señor. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Por favor, vamos a orar. Yo le pido que usted también esté ahí conmigo y podamos elevar esta oración y que Dios nos guíe, que Dios nos ayude, que Dios nos esfuerce a hacer su obra perfecta, poderosa y manifiesta en cada una de nuestras vidas. Y si usted de alguna manera también quiere recibir esta palabra y esta dirección, hagámoslo, que el Señor nos pongamos a sus pies, en sus manos, y Él pues ministre en nuestras vidas. Amado Padre Celestial, tuyo es el reino, el poder, la gloria, la honra y la victoria. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, te exaltamos. Señor, tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, Señor. Gracias por lo que haces. Señor, gracias por lo que harás, por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Amado Espíritu Santo, por favor, Señor, ayúdanos. Esfuérzanos, por favor, en esta hora. Dirígenos con tu santa palabra, Señor, a cada uno de nuestros corazones. Amado Espíritu de Dios, perdona, Señor, todo error, toda falta. Señor, dirígenos, Señor, lo hacemos para ti. Dios mío, aparte esta naturaleza, esta ciencia humana, aparte este barro, esta carne, Señor, y permítenos, pues, Dios mío, que tu palabra pueda ser ministrada, pueda correr, Señor, tranquilamente en nuestros corazones para la gloria poderosa de tu nombre. Y en ese nombre que es sobre todo nombre, Padre, te damos la gloria, te damos la honra, te damos el honor y el poder, Señor Dios mío. Glorifícate en esta hora, Señor, por favor, te rogamos, Dios mío, y se haga tu voluntad, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso y majestuoso de nuestro Señor Jesús. Amado Espíritu Santo, hónranos con tu presencia, y en tu nombre, Señor, nos ponemos, amado Espíritu de Dios, y que tú puedas hablar a través de nuestras vidas, para la gloria poderosa de tu nombre. Aleluya. Amén y amén. A su nombre damos gloria. A su nombre damos gloria. Amén. Dice la Escritura aquí, gloria al Señor, estamos leyendo en el libro de San Lucas, capítulo número 11, 29. Y dice aquí la palabra del Señor. Y apiñándose la multitud, dice que la multitud se apiñaba, se juntaba, se aborrotaba, se empujaba. Dice aquí la palabra, comenzó a decir: esta generación es mala. ¿A quién le decía esta generación es mala? Entendamos nosotros que siempre el mundo, entendamos siempre nosotros que la sociedad tiene una perversidad en su corazón. El mundo por naturaleza es malo. El mundo por naturaleza tiene una perversidad en su corazón. Cuando hablamos de mundo, hablamos de una sociedad corrompida y deshecha por el pecado. Cuando hablamos de mundo, hablamos a todo aquello que rechaza la palabra, el mensaje, el evangelio, la libertad, de la gracia y la misericordia. Cuando hablamos de mundo, hablamos de todo aquello que perturba y estorba la obra del Espíritu Santo en el hombre. El Señor le llama mundo. ¿Por qué? Porque rechaza la palabra. ¿Por qué le llama mundo? Porque no quiere alinearse a la palabra. Si es mentiroso, no quiere venir a la verdad, ¿verdad? Si roba, no quiere venir a la honradez. Si es un rebelde, no quiere venir a la obediencia, ¿verdad? Y si está involucrado en diferentes pecados de esta humanidad, no lo quiere abandonar, quiere continuar. El hombre siempre tiene por facilidad de querer tener su propia filosofía, su propia forma de vida, su propio pensamiento. Pero si nosotros nos rendimos a la cualidad, a la bondad y al poder de su palabra, entonces vamos a encontrar que el Espíritu Santo nos va a enseñar a vivir. Porque nadie ha venido santo ni justo a esta tierra.
El único que tiene el poder para justificar, para limpiar, para perdonar, para renovar, para restaurar, para regenerar, es el Señor Jesús con su sangre preciosa. Y hoy vamos a hablar de qué significa esa sangre, qué tiene que ver el Antiguo Testamento, qué tiene que ver las fiestas. Hoy en nuestro tiempo, aunque tal vez muchos no la celebren, no la tomen en cuenta, pero mucho tiene que ver porque es parte del simbolismo, es parte de la imagen, parte de la señal, parte de lo mostrado por el Padre en el Antiguo Testamento, de las cosas físicas y hoy espirituales. Todo lo que las cosas han sido guardadas en el Antiguo Testamento han sido reveladas en el Nuevo. Pero hay una gran comparación entre lo que pasó y lo que el Señor Jesús vino a cumplir. Entonces, esa palabra también tiene que seguir pendiente en nuestras vidas. Amén. Cuando hablamos del mundo, el mundo siempre quiere ver, el mundo siempre quiere las cosas facilistas. El mundo, cuando hablamos del mundo otra vez, hablamos de toda gente, toda persona, sea varón, sea mujer, sea religioso o no sea religioso, no quiere alinearse a la palabra de Dios, no quiere someterse a esa autoridad suprema. Y ahí viene la situación difícil para una humanidad. Esta humanidad siempre va a querer, como hoy, por ejemplo, quiere que le digan qué cosa es lo que está pasando. Quiere que le expliquen y le digan, ¿es el fin del mundo? ¿Esto es un juicio de Dios? ¿Dios está airado o es una obra del diablo? Pero vamos a ver qué nos dice la palabra. Ni usted ni yo, como personas corrientes de esta tierra, podemos dar respuestas a las cosas espirituales. El hombre sí puede responder a sus situaciones humanas. El hombre puede responder a lo que él puede, pero de las cosas espirituales a las que el Señor gobierna solamente Él. Y vamos a esta palabra porque estas personas también estaban en un punto que le decían, apiñándose las multitudes, comenzó a decirle, esta generación mala demanda señal, me pide a mí señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás, ¿verdad? Ahora, vamos a ver nosotros qué es la señal de Jonás. Pero antes de eso yo quiero leer en el libro de San Mateo capítulo 18, del 38 al 41, ¿qué cosa es lo que dice San Mateo, el Evangelio de San Lucas? Dice aquí la palabra, entonces respondieron algunos de los escribas, acá dice que eran los escribas, y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él le respondió y les dijo, bendito sea su nombre, y le dice el Señor, y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. 40. Pero como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Lo que San Mateo trata de explicar un poco más amplio acerca de lo que fue lo que ocurrió en el anterior tiempo. Mateo trata de explicar, trata de decir qué cosa fue lo que ocurrió y a través de describir exactamente la señal de Jonás. Vemos aquí que él dice, entonces le respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti de señal, porque la humanidad es así, la humanidad quiere que sea un instante, la humanidad quiere que sea rápido, la humanidad quiere encontrar respuestas muy rápidas, muy hornos microondas, pero sabemos nosotros que esta situación no va de esa manera, no se entiende de esa manera, bendito sea su nombre, alabanzas al nombre del Señor. Ahora, vemos aquí nosotros que el Señor, a través de el Evangelio de San Mateo, le dice, entonces respondiendo algunos de los escribas y los fariseos diciendo, Maestro, deseamos de ver de ti señal. Estos hombres veían señales, estos hombres veían que los cojos caminaban, que los sordos oían, que los ciegos los ciegos veían, que los mudos hablaban, los mancos eran restituidos de sus piernas, los paralíticos caminaban. Gloria al Señor, ellos veían a los leprosos ser sanados, ellos veían a la mujer encorvada ser levantada, ellos veían prácticamente a los endemoniados ser liberados y tenían muchas señales en su haber, pero no es que buscaban señal, sino que ellos buscaban un punto donde destruir la doctrina, gloria al Señor, el Evangelio que el Señor Jesús estaba trayendo, porque ellos tenían una formación equivocada, una formación humanista, una formación religiosa, legalista, bendito sea el Señor, en obras humanas, que el hombre era imposible llevarla, pero a través de la gracia el Señor le demuestra que todo estaba escrito en la palabra y ellos se habían apartado de la palabra. Ahora, encuentro esto y dice aquí la palabra del Señor, entonces respondiendo ellos,
El Señor Jesús le responde, dice, la generación mala y adúltera demanda señal. Acordémonos que siempre la generación mala y adúltera siempre va a demandar señal, siempre va a pedir señales, siempre va a pedir que le muestren las cosas para ver qué cosa es lo que está ocurriendo. Bendito sea el Señor, pero dice aquí la palabra, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Bendito sea su nombre. Ahí encontramos en la escritura que el Señor dice que no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Ellos como judíos, como israelitas, ellos deberían de saber qué fue lo que ocurrió en el tiempo y en la historia del profeta Jonás. Ellos deberían de entenderlo, ellos deberían de comprenderlo. Ahora dice la palabra, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días, escuche, 3 días, hoy el Señor Jesús había sido ya puesto con Pilato. Hoy empezaría su proceso, hoy empezaría su juicio y su sentencia. Si hoy lo estarían matando, el Cordero de Dios, el Cordero de la Pascua, debería estar matándolo a las 3 de la tarde. Y el Señor Jesús dijo, consumado es, a las 3 de la tarde en una cruz del Calvario. Amén. Eso era una señal para el pueblo de Israel. Eso era una señal para todo hombre judío, confesante. Cuando el Señor dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Eso dijo el Señor de un hombre de quien él mismo dio testimonio. Entonces aquí la palabra dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, le dice, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y le condenarán porque ellos, gloria al Señor, se arrepintieron de la predicación de Jonás y aquí que Jonás, dice, ahí aquí más que Jonás en este lugar. Gloria al Señor. Quiero leer ahora, bendito sea el Señor. Voy al libro de Jonás ahora para ver qué cosa fue lo que ha ocurrido, gloria al Señor, en este capítulo de Jonás. Encontramos entonces aquí desde el versículo número 14 del capítulo 1 del profeta Jonás, y encontramos aquí la escritura y dice, gloria al Señor, aquellos hombres trabajando para domar la nave a tierra, mas no podían, porque la mar iba más y más embravecida sobre ellos. Sabemos nosotros que Jonás estaba yéndose en ruta contraria, escapándose de las manos del Señor. Pero usted sabe que el que se escapa posiblemente de las manos del Señor, no se escapa de las manos del Señor porque Él tiene el control de todo. Jonás no era la excepción. Jonás tenía una misión. Jonás estaba escapándose hacia el lado contrario de ir a Asiria, a la capital, gloria al Señor Nínive. Pero sin embargo el Señor empieza a mover las aguas. Y dice aquí, entonces clamaron al gran yo soy, dijeron, rogamos de ahora, Señor, gran yo soy, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, gran Señor, gran yo soy, has hecho como has querido. Y gloria al Señor, y tomando a Jonás lo echaron a la mar, y la mar se aquietó. Número 1, dice la palabra que la mar se aquietó cuando el rebelde fue echado al agua. Bendito sea el Señor, dice, ha hecho, bendito sea su nombre es la gloria, y dice, ha hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron a la mar, y la mar se aquietó de su furia. Ahora, temiendo, dice ellos, temieron aquellos hombres al gran yo soy, un gran temor, y ofrecieron sacrificio al Señor y prometieron votos. Quiero leer en el capítulo 2, hasta ahí vemos que ellos lanzan a Jonás, gloria al Señor, al agua. Hasta ahí ellos son lanzados al mar, y dice la palabra del Señor que la mar se aquieta. Ahora, y temieron aquellos hombres al Señor, al gran yo soy, y ofrecieron sacrificios al gran yo soy y prometieron votos. Nosotros cuando vemos ahí que ellos prometieron votos, quiere decir que ellos se comprometieron a servir, a seguir al Señor. Ahora, capítulo 2, versículo 1, dice el Señor, más el gran yo soy, el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, dice, había prevenido un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez, lo dice la Escritura, 3 días y 3 noches, dice, 3 días y 3 noches, capítulo 2, el profeta Jonás, versículo número 1, y oró Jonás desde el vientre del pez al gran yo soy, su Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Jonás? Habíamos entendido que Jonás era un hombre desobediente. Su rebeldía lo llevó al corazón de la tierra. Nosotros sabemos que el Señor Jesús no fue rebelde, al contrario, fue obediente hasta la cruz. Pero ¿por quién se hizo pecado? Se hizo por causa de la humanidad. Gloria al Señor, que se había revelado, por los que Él había venido a salvar, porque Él había venido a pagar un precio de libertad, de salvación para sus vidas.
Y entonces dice la palabra que este hombre clamó, gloria al Señor, clamé de mi tribulación al gran Dios, y él me oyó, del vientre del sepulcro clamé, y tú oíste mi voz. Esta es la señal que el Señor le está hablando a los ninivitas. Amén. Gloria al Señor. Ahora, esto ha hecho que estos hombres, gloria al Señor, no pudieran entender. El Señor lo estaba llevando a la palabra. No lo estaba llevando en ningún sitio. Lo estaba regresando a la historia de la palabra. Bendito sea el Señor. Bien, aquí encontramos en el capítulo 3 del cual habla San Mateo, y se lo voy a volver a repetir. Y dice, y fue la palabra del Señor por segunda vez diciendo, levántate y ve a Nínive. Ese es el orden del Señor, aquella gran ciudad, y publica en aquella pregón que yo te diré. Y levantándose Jonás fue a Nínive conforme a la palabra del Señor, y era Nínive ciudad sobremaneramente grande, de 3 días de camino, era muy grande. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y pregonaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Mire, le puso fecha, 40 días será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y vistiéronse de saco desde el mayor, o sea, de cilicio, de arrepentimiento, de gloria al Señor, de pedir perdón, desde el mayor hasta el menor. No había edades, mire, toda la ciudad, lo dice la Escritura, y llegó este negocio, o sea, esta noticia, hasta el rey de Nínive. Y levantándose de su silla, echó de sí sus vestidos y se cubrió de saco y se sentó sobre ceniza. O sea, este hombre se había humillado, este hombre se había arrepentido e hizo pregonar y anunciar en Nínive, gloria al Señor, y mandado del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, y que se cubran de saco los hombres y los animales, y clamen a Dios fuertemente, fuertemente. Hay algunos que reprenden cuando nosotros gritamos y clamamos y decimos cosas como esas. Y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que están en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá Dios y se apartará del furor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios, es lo importante que aquí está la palabra, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que les iba a hacer y no lo hizo. Bendito sea su nombre. Aquí encontramos entonces en la palabra que está escrito, dice, esta generación me demanda señal. Pero ya la señal había sido dada a través de Jonás. La señal que él está refiriendo, bendito sea el Señor, es justamente lo que había acontecido anteriormente, lo que había ocurrido. Aquí encontramos entonces, dice, la gente se había puesto amontonada multitudinariamente, se había juntado, bendito sea su nombre, y comenzó a decir, esta generación es mala. ¿Por qué? Porque dice aquí la palabra del Señor que demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal, dice la Escritura, la señal de Jonás. Aquí encontramos que la señal de Jonás es esta, primeramente, que así como el Señor Jesús estaba predicando, Jonás tuvo una misión de predicar. Y Jonás, gloria al Señor, a través de este hombre tuvieron señal. Primeramente, que la mar se movió. Hubo una gran tormenta, hubo un gran caos en ese barco, pero estos hombres preguntaron, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Y lo bueno que encontramos aquí que Jonás es el que se manifiesta, que Jonás es el que empieza a tomar cuenta de todas las cosas. Aquí encontramos a Jonás, el que empieza a hacer la obra en su corazón. Gloria al Señor para estos hombres. Y sin embargo, cuando la primera señal es que el pez se lo traga. Amén. Y está 3 días. Y dice la palabra que Jonás clama en el vientre del pez. La primera señal es que así como Jonás estuvo 3 días en el pez, 3 días y 3 noches en el estómago, en el vientre de este pez, así el Hijo del Hombre. Lo segundo que dice el Señor aquí, y lo quiero referir, dice, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre de esta generación. Pero algo que añade San Mateo, bendito sea el Señor, aquí en el capítulo número 12, gloria al Señor, dice aquí la palabra, porque como estuvo Jonás, bendito sea el Señor, en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora el 41 dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio, bendito sea el Señor, con esta generación, dice la palabra, con esta generación, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de la predicación
gloria al Señor, de la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Este era el mensaje, y esta es la señal que el Señor Jesús le decía, he aquí más señal que Jonás en este lugar. Por eso decía, los ninivitas se van a levantar, y a ustedes lo van a condenar porque ellos se arrepintieron, y ustedes, generación mala y adúltera, no se arrepienten. Amén, hermano. Esta es la señal que el Señor da. Esta es la señal a esta generación mala y adúltera que le decía, hoy nosotros tenemos lo mismo. Hoy esta gente quiere que le digan todas las cosas servido en un pan y una mantequilla, o de repente metido sobre un horno microondas. Pero no, queridos amigos, no, queridos hermanos, tenemos que ir a la palabra, porque todo aquello que el Señor nos manifiesta y nos habla, gloria al Señor, es a través de la Escritura. En esta primera parte hemos hablado de la señal de Jonás. Vamos a continuar con lo siguiente que el Señor nos tiene de acuerdo a su palabra. Dios te bendiga y te guarde. Amén.